Hola, ¿cómo están? El día de hoy crearemos una clase utilizando NetBeans Java. Implementaremos una clase llamada persona con los atributos cédula, nombre, edad y peso. También haremos que estos atributos se impriman mediante SystemOutPrint. También identificaremos cuáles de los tres objetos creados tienen mayor edad e imprimiremos la cédula y el nombre de dicho objeto. También identificaremos cuáles de los tres objetos creados tienen menor peso e imprimiremos la cédula y el nombre de dicho objeto. Bueno, antes que nada, lo que deberíamos hacer es crear una nueva clase. Pero yo ya tengo creada la clase en la que nosotros declararemos los atributos de los objetos. Pero si ustedes desean crear la clase, a ustedes les debe salir tipo así, o sea, creando una clase en el paquete. Ponemos en new y Java class. Les debe salir una pantallita como esta, y en esta pantalla deberían escribir el nombre de la clase con la que desean llamar, o sea, con la que desean mantener mantener el nombre de la clase. Ya, entonces explicaremos con todo el código que tenemos escrito ya. Primeramente, para esta clase deberíamos crear lo que son los atributos de tipo privado, es decir, que estos serán visibles solo en la clase que tenemos. Ya, tenemos de tipo privado todos los atributos, que es la cédula, que es de tipo de dato entero, el string, que es de tipo de cadena para el nombre, de tipo entero, que es para la edad, y de tipo double, que es para el peso. Una vez declarados los atributos, pasamos a la siguiente etapa, que son declarar las variables. Aquí en las variables tenemos algo importante, que utilizamos la palabra this, que es una variable de referencia de un objeto que se puede usar para invocar o iniciar el constructor de la clase actual. Después tenemos que crear el método get y el método set. Aquí estos métodos nos permiten mostrar o modificar el valor de un atributo fuera de la clase. Su modificador siempre será public, ya que queremos modificar fuera de esta clase. Ya. Tenemos que la estructura es de tipo público, entonces sería public void set, que es de tipo setter, pero solo se le pone set, cédula, y entre paréntesis el tipo de dato, que es int de tipo entero, y la cédula, que es el atributo del objeto. Ya. Después ponemos this.cédula igual cédula, es lo que nos permitirá modificar. El get nos permitirá mostrar la información que de dicho atributo. En este caso tenemos public de tipo entero, get y cédula. Y el retorno cédula es la información que retornaría al momento que llamemos al método get. Y así mismo hacemos con los siguientes atributos: public void set nombre, el tipo de dato string y nombre, this.nombre igual nombre, igual con el get, public string get nombre return nombre, public void set edad, tipo de entero edad, y this punto edad igual edad. Y retornamos con public int get edad return edad. Y con el último, public void set peso double peso, this.peso igual peso, public double get peso y return peso. Ya, una vez creado las variables, los atributos y los métodos, crearemos otra clase, o más que todo, en esa clase utilizaremos lo que es el método main. Este método main nos permitirá ejecutar el código que tenemos en la clase. Ya, en esta clase que hemos creado, así mismo, es el mismo proceso. En el paquete ponemos new y Java class. Entonces aquí ponemos personas 1 o personas start, como a ustedes les guste. En este caso yo puse personas start, y aquí es donde nosotros crearemos los objetos. Primeramente tenemos que la estructura es el nombre de la clase a la que queremos llamar, o donde declaramos los atributos, que es persona, la clase que teníamos antes, persona. Aquí están los atributos. Ya, los atributos, tenemos el nombre de la clase, objeto 1 aquí es el nombre que nosotros deseamos. Podemos poner persona 1 o objeto 1 o P1, etc. Después tenemos un igual y new, que es un nuevo nombre o nuevo, y el nombre de la clase igualmente, de la clase de la que queremos sacar la información de los atributos y de las cosas que tenemos como cédula, nombre y peso. Ya, y entre paréntesis escribimos las características del objeto. En este caso empezamos con cédula, nombre, edad y peso. Cédula, tenemos aquí la cédula, el nombre, Felipe, la edad 21 y el peso que es 86 kilos. Y así mismo tenemos con la persona 2, persona, objeto 2, igual new persona, y la cédula, el nombre, la edad y el peso. Igual con la persona 3. Ya. Una vez creadas las características de los objetos, tenemos que una de las condiciones o de los ejercicios que nos puso en el recuadro para hacer la tarea es que tenemos que crear tres objetos e imprimir sus atributos usando el SystemOutPrint. Entonces, para utilizar el SystemOutPrint, primero deberíamos
deberíamos escribir system.out.print ln. Esa es la estructura para imprimir lo que queremos imprimir dentro del paréntesis. Entonces, si queremos imprimir el objeto 1, entonces tendríamos entre comillas objeto 1, dos puntos y concatenamos. El más significa concatenar, que significa unir con algún método o así mismo alguna otra palabra que queramos. En este caso tenemos una barrita y la n, que significa salto de línea, y así mismo concatenamos y con la palabra cédula. Y aquí concatenamos y llamamos al método get, que sería objeto 1.get cédula. ¿Esto en qué nos ayudaría? Esto nos ayudaría a mostrar todas las características, bueno, más que toda la característica del objeto 1 que esté en el lugar de get cédula, es decir, la cédula. Ya, lo que nos retornaría el número de cédula del objeto 1, igual salto de línea, el nombre, objeto 1 igual punto get nombre, nos retornaría el nombre del objeto 1, salto de línea, edad igual a objeto 1 punto get edad, nos retornaría la edad, y así mismo salto de línea, peso, objeto 1 punto get peso, nos retornaría el peso en kilogramos y un salto de línea. Entonces utilizamos la misma estructura para lo que es el objeto 2 y el objeto 3, solo lo que cambia es que para llamar a la información que queramos, debemos utilizar los nombres de los objetos, en este caso objeto 2, objeto 3, objeto 2, objeto 3, y así en todos los casos. Entonces daría un file para ver cómo debería salir. Aquí debería salir objeto 1 igual cédula, nombre, Felipe, edad 21, peso 86 kilogramos del objeto 1, igual del objeto 2 y del objeto 3. Entonces tenemos entonces utilizamos muy bien lo que es el system.out.print, no tenemos ningún problema. Después nos pide que utilicemos o identifiquemos que de los tres objetos creados, cuál tiene mayor edad, e imprimiremos lo que es la cédula y el nombre de dicho objeto. Entonces utilizaríamos un condicional. Ya, entonces, ¿para qué nos sirve un condicional? Un condicional nos sirve para devolver el resultado basado en una condición. No es nada más del otro mundo, sino es decir que si en la condición me pide que haga tal cosa y es verdadera, entonces tiene que salir todo lo que me pide en el condicional. Y aparte, si la primera condición es falsa, entonces la segunda condición sería el resultado. Ya, tenemos el ejemplo aquí, que utilizaremos if. Aquí compararemos los objetos, la edad de los objetos. En este caso tenemos objeto 1.getEdad. Se utiliza getEdad para mostrar la edad del objeto 1. Igual a objeto 2.getEdad. Esta es una condición y utilizaremos y. Estos dos símbolos significa y, que nos ayudaría con la condición de objeto 1 es igual a 2 y objeto 1 es igual a 3. Ya, una vez hecho esto, creemos que si esto es verdadero, nos imprime que todas las personas tienen la misma edad, o todos los objetos tienen la misma edad. Ya, en caso de que la primera sea falsa, entonces tenemos un falso. Un falso, sí, el objeto 1, la edad del objeto 1 y la edad del objeto 2. A ver, el objeto 1 debe ser mayor que el objeto 2 y el objeto 1 debe ser mayor que el objeto 3. Entonces, si esta condición es verdadera, entonces nos imprimiría que el objeto 1 es mayor y su edad es. Entonces utilizamos objeto 1.getEdad. Como les acabé de decir, que el método get nos ayudará a mostrar la información que nosotros deseamos del objeto o del atributo, principalmente del atributo edad. Asimismo, si esta condición es verdadera, tiene que mostrarnos lo que es la cédula y el nombre. Entonces utilizamos la misma estructura, get cédula, objeto 1.get cédula, y del nombre objeto 1.get nombre. Ya, en caso de que esa tampoco sea verdadera, tenemos otro condicional en el que dice que la edad del objeto 2 es mayor que la edad del objeto 1 y la edad del objeto 2 es mayor que la edad del objeto 3. Los mismos parámetros, solo que el objeto 2 está principalmente por arriba, diciendo si es el mayor o el mayor que el objeto 1 o el objeto 3. Y si esta condición es verdadera, nos imprimiría que el objeto 2 es mayor y su edad es. Entonces utilizamos el método get, que sería con la siguiente estructura, objeto 2.getEdad. Lo mismo que anteriormente, solo que aquí utilizaremos, que llamaremos al atributo edad, pero del objeto 2. Asimismo, si esto es verdadero, nos imprimirá lo que es la cédula y el nombre. Ya, y tenemos un último condicional. En caso de que todos los anteriores sean falsos, nos imprimirá que el system.out.print es igual al objeto 3 es mayor y su edad es objeto.getEdad. Nos regresaría o nos devolvería lo que es la edad del objeto 3, y así mismo, si esto es verdadero, nos daría la información de cédula del objeto 3, la cédula del objeto 3 y el nombre del objeto 3. Ya, entonces tenemos un file para ver si estamos bien. Entonces aquí nos da que el objeto 2 es mayor y su edad es 52, cédula 142-65097 y el nombre de Lorena. Entonces verifiquemos si esto es verdad. Verificamos. Entonces aquí tenemos que Lorena tiene 52 años, Henry 39,
39 y Felipe 21. Entonces es verdad. Ya, entonces aquí vemos que el método set es el que nos permite modificar los atributos. Entonces cambiaremos que Felipe tiene 89 años y Henry tiene 12 años. Ya, una vez que vemos run file nuevamente, se nos cambiará los condicionales se cambiarán y nos dará información. En este caso tenemos el objeto 1 es mayor, su edad es 89, cédula 54658 y nombre Felipe. Entonces vemos que no hay ningún error y todos los condicionales están súper bien. Ya, y tenemos por último que identificar cuáles de los tres objetos creados tiene el menor peso, e imprimiremos la cédula y el nombre de dicho objeto. Ya, entonces aquí tenemos asimismo como hicimos anteriormente, utilizaremos el if else con 4 condiciones. Primero el if en caso de que todos sean iguales. Entonces utilizamos que el objeto 1 get peso, aquí es el peso, no es la edad. Entonces llamamos a get peso el atributo peso para que nos dé la información del objeto 1 con su peso. Es igual al objeto 2 y el objeto 1 es igual al objeto 3. Y si esto es verdadero, nos imprime que el peso de todas las personas es la misma. Ya, como segunda condición tenemos que si lo anterior era falso, entonces la siguiente condición es que el objeto 1 es menor que el objeto 2. Hay que recordar que nos decía que de los tres objetos creados, ¿cuál tiene menor peso? Entonces deberíamos utilizar el menor que. Ya, el objeto 1 es menor, el peso del objeto 1 es menor que el peso del objeto 2 y el peso del objeto 1 es menor que el peso del objeto 3. Y nos imprimiría lo que es el peso del objeto 1 es menor. Concatenamos con objeto 1 objeto 1.getPeso. Que nos daría la información del peso del objeto 1 y asimismo la cédula y el nombre. En caso de que sea verdadero, nos imprimiría la cédula y el nombre. Tenemos otro condicional que es que tenemos que el objeto 2 es menor que el objeto 1 y el objeto 2 es menor que el objeto 3. Ya, como anteriormente vimos que si todos los objetos serán iguales, entonces ya es una condición. Después tenemos que el objeto 1 es mayor que el objeto 2 y el objeto 3 es otra condición. Después pasamos al otro objeto que es el objeto 2 es menor que el objeto 1 y el objeto 2. Y así mismo arriba, el objeto 1 es menor que el objeto 2 y que el objeto 2 y que el objeto 3. Ya, de aquí tenemos que si esta condición es verdadera, que el objeto 2 es menor que el objeto 1 y el objeto 3, nos imprimiría que el peso del objeto 2 es menor y nos daría la información o imprimiría lo que es la cédula y el nombre. Aquí tenemos igual objeto 2.get cédula y objeto 2.get nombre. Y finalmente tenemos que si todo lo anterior era falso, entonces nos quedaría que el peso del objeto 3 es menor. Igual, concatenamos con objeto 3.getPeso, lo que nos mostraría el peso del objeto 3 y la cédula y el nombre del objeto 3. Entonces damos run file y verificamos si es verdadero. Entonces tenemos que el peso del objeto 1 es menor con 86 kilogramos. Ya, la cédula es 146.598 y el nombre es Felipe. Entonces verificamos acá nuestros datos y vemos que el peso de Felipe es 86, el de Lorena es 100 y el de Henry es 90. Es decir, que es la condición que nos dio como verdadero es la segunda, ¿no? Es esta. El objeto 1 es menor que el objeto 2 y el objeto 1 es menor que el objeto 3. Ya, y así mismo, el método set nos ayudará a cambiar las características de los atributos. Entonces cambiaremos que el peso de Henry es de 67, el de Felipe pongamos que 126 y el de Lorena le dejamos con 100. Ya, y damos run file y verificamos. Entonces en este caso dice que el peso del objeto 3 es menor con 67 kilogramos, cédula 143-65099 y el nombre es Henry. Verificamos y entonces Henry es el que tiene menor peso y nos imprimió lo que es el nombre y la cédula. Es todo, muchas gracias por la atención, espero que les sirva de mucho.